El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Javier cruzó la frontera, con una mochila raída al hombro y el corazón latiendo con fuerza. Era el año 2005, y Javier, un joven de 22 años originario de un pequeño pueblo en México llamado San Miguel, había dejado atrás a su familia para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. No tenía papeles, ni dinero, solo la promesa de un primo lejano que le había hablado de oportunidades en la gran ciudad de Los Ángeles. Pero la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Al llegar, exhausto y hambriento después de un viaje arduo a través del desierto, Javier se encontró durmiendo en las calles durante las primeras noches, acurrucado en un parque público donde el ruido de los autos no lo dejaba descansar. Comía lo que podía encontrar en los contenedores de basura detrás de restaurantes, restos de tacos, pan duro, alguna fruta magullada. Esto no es lo que imaginaba, pensó mientras temblaba de frío bajo un puente, cubriéndose con periódicos viejos. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía rendirse. Tenía que enviar dinero a su madre, Rosa, que cuidaba de sus 3 hermanos menores en el pueblo, luchando contra la pobreza y la falta de trabajo. Los primeros días en Los Ángeles fueron un torbellino de confusión. Javier no hablaba bien inglés, solo unas frases básicas aprendidas de películas y de su primo por teléfono. Caminaba por las avenidas amplias, rodeado de rascacielos que lo hacían sentir pequeño, preguntando en cada negocio si necesitaban ayuda. No hiring illegals, le decían algunos con desprecio, cerrándole la puerta en la cara. Otros simplemente lo ignoraban. Una noche, bajo la lluvia torrencial que empapaba sus ropas, Javier se refugió en una estación de autobuses, donde un hombre mayor, también inmigrante de Guatemala, le dio un consejo: ve a los moteles baratos, siempre necesitan limpiadores. Al día siguiente, Javier siguió esa pista. Caminó kilómetros hasta llegar a un motel deteriorado en las afueras, con un letrero parpadeante que decía vacancy. El dueño, un hombre gruñón llamado Mike, de origen irlandés y con un bigote espeso, lo miró de arriba abajo. ¿Puedes limpiar baños?, preguntó con un acento áspero. Javier asintió vigorosamente. Sí, señor. Trabajo duro. Mike lo contrató sin hacer muchas preguntas, pagándole en efectivo bajo la mesa. Limpia bien y no causes problemas, le advirtió, entregándole un balde, un trapeador y una botella de desinfectante. Así comenzó la rutina diaria de Javier. Cada mañana, a las 5 en punto, entraba al motel con el sol apenas saliendo. Los baños estaban sucios, llenos de olores nauseabundos, vómito de fiestas nocturnas, cigarrillos apagados en el lavabo, toallas manchadas. Los clientes, una mezcla de camioneros, prostitutas y familias de paso, lo miraban como si fuera invisible, peor, con desdén. «Eres solo el chico de la limpieza», le espetó una vez un huésped borracho, riéndose mientras Javier fregaba el piso de rodillas, quitando manchas pegajosas. Pero Javier no respondía. En cambio, usaba esos momentos para soñar. Mientras limpiaba azulejos con un cepillo viejo, imaginaba un día en que sería él quien contratara a otros, un día en que no tendría que inclinarse ante nadie. Recordaba las historias de su abuelo, que había trabajado en los campos de algodón y siempre decía: la paciencia es la semilla del éxito. Javier se aferraba a eso, contando los minutos hasta el final del turno. Los meses pasaban, y el trabajo era agotador. Javier ganaba apenas lo suficiente para rentar una habitación compartida con otros 5 inmigrantes en un barrio pobre llamado Isla, donde las pandillas merodeaban por las noches y el sonido de sirenas era constante. Enviaba la mitad de su sueldo a México a través de Western Union, lo que significaba que comía arroz y frijoles todos los días, cocinados en una estufa Communal que olía a gas. Una noche, después de un turno especialmente duro donde había limpiado un baño inundado por una tubería rota, Javier se sentó en su cama improvisada, un colchón en el suelo, y lloró en silencio. «Mamá, ¿vale la pena todo esto?», se preguntaba, mirando una foto arrugada de su familia. Pero al día siguiente, se levantaba de nuevo, con los músculos adoloridos pero la determinación intacta. Empezó a notar cosas en el motel, como los huéspedes dejaban propinas y el lugar estaba impecable, como Mike ahorraba en suministros comprando al por mayor en un almacén cercano. Javier comenzó a hacer preguntas sutiles. «Señor Mike, ¿dónde compra el jabón más barato?», le dijo un día mientras cargaba cajas. Mike lo miró sorprendido, pero respondió: «En Costco, chico. Pero necesitas membresía». Javier tomó nota mental, soñando con el día en que pudiera ir allí él mismo. Poco a poco, Javier aprendía sobre costos,
proveedores y eficiencia. Era su primera lección en negocios, aunque no lo sabía aún. Observaba cómo Mike negociaba con los distribuidores por teléfono, regateando por centavos. El margen es todo, gruñía Mike. Javier absorbía eso como una esponja. En sus ratos libres, que eran pocos, caminaba al parque y practicaba inglés con otros inmigrantes, repitiendo frases como "How much does it cost?" o "I can do it better". Un día, mientras limpiaba el baño de una habitación ocupada por un empresario de paso, Javier encontró un billete de $20 olvidado en el piso, debajo del lavabo. Su instinto fue guardarlo. Con eso podía comprar comida para una semana. Pero algo lo detuvo, la voz de su madre en su cabeza, diciendo "la honestidad te lleva lejos". Lo llevó a la recepción y se lo entregó a Mike. Lo encontré en la habitación 12, dijo con honestidad, extendiendo el billete. Mike, que no estaba acostumbrado a ese gesto de integridad en un mundo de engaños, lo miró con nuevos ojos. Eres un buen chico, Javier. Quédate con $10. Ese pequeño gesto abrió una puerta. Mike empezó a confiar en él más, asignándole tareas adicionales como recibir entregas de toallas o incluso manejar el inventario de suministros de limpieza. Javier devoraba esa responsabilidad, anotando todo en un cuaderno gastado que llevaba en el bolsillo. Pasaron 2 años, y Javier ahorró lo suficiente penique a penique para mudarse a un apartamento pequeño, aunque aún compartido con 2 compañeros. Dejó el motel con una carta de recomendación de Mike, quien le dio una palmada en la espalda. Sigue así, chico. Encontró un trabajo mejor, limpiar oficinas en un edificio corporativo del centro por las noches. El pago era un poco más alto, y el ambiente era diferente. Mientras aspiraba alfombras gruesas y vaciaba papeleras llenas de documentos arrugados, observaba a los ejecutivos que trabajaban hasta tarde, iluminados por pantallas de computadora. Veía cómo negociaban por teléfono en conferencias, cómo motivaban a equipos con discursos apasionados. Una noche, uno de ellos, un hombre llamado Tom, de traje impecable y cabello canoso, lo vio trabajando incansablemente y le ofreció un café de la máquina. «Eres diligente, amigo. ¿De dónde eres?», preguntó Tom con curiosidad genuina. Javier, sudando pero sonriente, le contó su historia: el cruce de la frontera, los baños sucios, los sueños de algo más. Tom, impresionado por su resiliencia, le dio un consejo que cambiaría todo: estudia el mercado. La limpieza es un negocio grande aquí. Muchas empresas subcontratan, y si eres confiable, puedes crecer. Eso encendió una chispa en Javier. Por primera vez, vio su trabajo no como un castigo, sino como una oportunidad. Javier empezó a investigar en serio. En la biblioteca pública, pedí ayuda a la bibliotecaria para leer libros en inglés sobre motivación y emprendimiento. No era fácil, su inglés era básico, aprendido en la calle y con apps gratuitas en un teléfono viejo que había comprado de segunda mano. Tropezaba con palabras como entrepreneur o profit margin, pero persistía, traduciendo con un diccionario prestado. Un día, tendré mi propio negocio, se repetía como un mantra mientras estudiaba bajo la luz tenue de una lámpara. Leyó sobre inmigrantes exitosos, un mexicano que empezó vendiendo tamales y terminó con una cadena de restaurantes, un vietnamita que de lavaplatos pasó a dueño de una fábrica. Esas historias lo inspiraban. En el trabajo nocturno, aplicaba lo aprendido, optimizaba rutas de limpieza para terminar más rápido, sugería a su supervisor comprar suministros ecológicos para atraer clientes corporativos conscientes del medio ambiente. Con sus ahorros acumulados, unos $1000 ganados con sudor, Javier compró suministros básicos, trapeadores, aspiradoras usadas y detergentes al por mayor. Empezó a ofrecer servicios de limpieza independientes los fines de semana, pegando volantes en tableros comunitarios y hablando con vecinos. Su primer cliente fue un vecino mayor, el señor Ramírez, que necesitaba limpiar su casa después de una fiesta familiar. «Hazlo bien y te recomendaré a mis amigos», le dijo el señor Ramírez, un jubilado con artritis. Javier lo hizo impecable, usando trucos que había aprendido en el motel: vinagre para las ventanas, bicarbonato para las alfombras. El señor Ramírez quedó encantado y pagó extra. Pronto, las recomendaciones llegaron como una avalancha. Una familia necesitaba limpieza semanal, un pequeño negocio quería sus oficinas relucientes. Javier contrataba a un amigo inmigrante, Pedro, para ayudarlo en los trabajos grandes. Así nació su primera empresa, Limpieza Rápida Javier. No era mucho,
Solo un par de personas con trapeadores y aspiradoras en una camioneta prestada, pero era suya. Trabajaba de día en las oficinas corporativas y de noche en su negocio propio. Dormía 4 horas al día, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Esto es solo el comienzo, pensaba mientras veía crecer su lista de clientes, de 5 a 15 en pocos meses. Sin embargo, no todo era fácil. Un día, la inmigración hizo una redada en el barrio, y Javier tuvo que esconderse durante horas en un sótano oscuro de un amigo, escuchando las sirenas y rezando por no ser descubierto. El miedo a la deportación era constante, una sombra que lo seguía. Además, competidores más grandes, con flotas de vehículos y publicidad en radio, bajaban precios para sacarlo del mercado. No durarás, chico. Esto es para los grandes, le dijo un rival una vez en un almacén, riéndose. Javier sintió la duda corroerlo, cuestionando si valía la pena el riesgo. Pero recordó a su madre. Llamó a México esa noche, con la voz temblorosa: «Mamá, estoy construyendo algo grande, pero es duro». Ella, con su sabiduría sencilla, lo animó: «Hijo, las raíces fuertes crecen en tierra dura. Sigue». Él siguió. Solicitó un permiso de trabajo temporal bajo el programa DACA, usando su historial laboral y cartas de recomendación para respaldarlo. Después de meses de papeleo y ansiedad, lo consiguió. Eso le dio estabilidad legal temporal, y respiró aliviado. Con el permiso en mano, Limpieza Rápida Javier creció exponencialmente. Contrató a más inmigrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador, capacitándolos no solo en técnicas de limpieza, sino en servicio al cliente. «Traten cada lugar como si fuera su propia casa», les decía en reuniones semanales en su apartamento, compartiendo café y pan. Expandió a limpieza comercial, ganando contratos con pequeñas oficinas y tiendas. Ahorró cada centavo y reinvirtió en equipo mejor, aspiradoras industriales, uniformes con el logo de la empresa. En 2010, abrió su segunda empresa, una de mantenimiento de jardines, notando que muchos clientes pedían ambos servicios. ¿Por qué no ofrecer todo en uno?, pensó después de que un cliente le preguntara si conocía a alguien para podar el césped. Contrató a un equipo de 3 jardineros y compró cortacéspedes básicos de segunda mano. Los ingresos subieron un 50% ese año. Pero entonces vino la crisis. Un cliente grande, una cadena de tiendas, canceló un contrato repentinamente por recortes presupuestarios, dejando a Javier con deudas en suministros y salarios pendientes. Pasó noches sin dormir, calculando números en un cuaderno bajo la luz de una vela para ahorrar electricidad. «No puedo fallar ahora», se dijo, con lágrimas de frustración. Negoció con proveedores para pagos diferidos, ofreciendo trabajo extra a cambio, y buscó nuevos clientes puerta a puerta, golpeando en oficinas con una sonrisa confiada. Lo superó, y aprendió una lección clave: diversificar para no depender de un solo cliente. Para 2012, Javier tenía 3 empresas: limpieza residencial y comercial, jardinería, y una nueva de reparaciones menores en hogares, arreglando fugas, pintando paredes, instalando luces. Se casó con María, una inmigrante de El Salvador que conoció en una iglesia local durante una misa dominical. Ella era contadora de oficio, habiendo estudiado en su país antes de huir de la violencia. Juntos, manejaban las finanzas. María llevaba los libros, calculando impuestos y presupuestos con precisión. «Eres mi socio perfecto», le decía Javier besándola en la frente. Tuvieron su primer hijo, un niño llamado Diego, y eso lo motivó más. Enviaba dinero no solo a su familia en México, sino que ayudaba a otros inmigrantes con consejos gratuitos en reuniones comunitarias. «Empieza pequeño, pero sueña grande», les repetía, compartiendo su historia para inspirar. El gran salto vino en 2015. Javier notó la creciente demanda de servicios ecológicos, con clientes corporativos buscando certificaciones verdes. Lanzó una línea de productos de limpieza biodegradables, fabricados localmente con ingredientes naturales como vinagre y aceites esenciales. Invirtió en marketing online, aprendiendo de tutoriales en YouTube sobre Google Ads y redes sociales. Su cuarta empresa nació, EcoClean Supplies. Vendía no solo a sus propios equipos, sino a otras compañías de limpieza en la zona, expandiéndose a través de ferias locales. Ganó un premio de la Cámara de Comercio por innovación en negocios inmigrantes, lo que atrajo la atención de inversores locales. «Tu historia inspira a muchos», le dijo un banquero durante una reunión, ofreciéndole un préstamo a bajo interés. Con ese capital, compró un almacén pequeño en las afueras,
contratando a 50 empleados en total. Ahora tenía una oficina propia, con un escritorio donde planeaba estrategias. Pero los desafíos no paraban. En 2018, una pandemia global golpeó el mundo, cerrando negocios y confinando a la gente en casa. Muchos clientes cancelaron servicios, y Javier tuvo que despedir temporalmente a una docena de empleados. Esto me rompe el corazón, confesó a María una noche, abrazándola mientras veían las noticias. Usaron ahorros personales para pagar salarios parciales y pivotaron rápidamente a servicios de desinfección profunda, usando protocolos sanitarios estrictos. Adaptémonos o moriremos, decidió Javier, invirtiendo en equipo de protección y certificaciones. Contactó a hospitales y escuelas, ofreciendo descuentos por volumen. Salió fortalecido de la crisis, con contratos nuevos que duplicaron sus ingresos post-pandemia. Para 2020, Javier tenía 6 empresas: limpieza residencial, comercial, jardinería, reparaciones, suministros ecológicos y una nueva de logística para entregas de productos, notando que muchos clientes querían suministros entregados directamente. Invertía en tecnología, desarrollando una app simple para programar servicios, contratando a un desarrollador freelance. Su 7ª empresa fue de consultoría para inmigrantes emprendedores, ofreciendo talleres sobre cómo empezar un negocio en Estados Unidos, desde registro legal hasta marketing. Quiero ayudar a otros como yo, explicaba en entrevistas locales, convirtiéndose en una figura comunitaria. En 2022, expandió a bienes raíces, comprando propiedades deterioradas para renovar y rentar a familias inmigrantes a precios justos. 8ª empresa, Javier Properties. 9ª, una cadena de tiendas físicas de suministros para el hogar, vendiendo herramientas y productos de limpieza al por menor. 10ª, una fundación sin fines de lucro para becas educativas a hijos de inmigrantes, financiada con un porcentaje de sus ganancias. Hoy, en 2025, Javier es dueño de 10 empresas, con cientos de empleados en múltiples estados. Vive en una casa cómoda en las colinas de Los Ángeles, con María y sus 3 hijos: Diego, ahora de 13 años, y las gemelas de 8. Envía remesas generosas a México, donde construyó una casa nueva para su madre, y la visita cada año, llevando regalos y abrazos. De limpiar baños a esto, reflexiona a menudo, mirando el atardecer desde su terraza. Pero no olvida sus raíces. Dona millones a causas inmigrantes, como fondos para DACA y programas de educación. Habla en conferencias TED locales. Cualquiera puede, con trabajo duro, astucia y un poco de suerte. Una tarde soleada, Javier regresó al motel donde empezó todo. Mike, ahora jubilado y viviendo en una casa rodante, lo reconoció inmediatamente. «Chico, mírate. De trapeador a magnate», exclamó riendo. Javier sonrió humildemente. «Gracias por la oportunidad, Mike. Sin ese primer trabajo, nada de esto habría pasado». Como gesto de gratitud, Javier compró el motel y lo renovó completamente, convirtiéndolo en un albergue temporal para inmigrantes nuevos, ofreciendo empleos de entrada y capacitación. «Es mi forma de cerrar el círculo», le dijo a María esa noche. Su vida es un testimonio vivo de superación, de la humillación en baños sucios a la cima del éxito empresarial. «Nunca dejes que te definan tus comienzos», dice Javier a sus hijos, enseñándoles el valor del esfuerzo. Pero la historia no termina ahí. Javier planea expandir internacionalmente, abriendo sucursales en México para crear empleos en su pueblo natal. Ha invertido en startups de tecnología verde, mentorizando a jóvenes emprendedores. Enfrentó más obstáculos, demandas laborales de exempleados descontentos, que resolvió con mediación justa, fluctuaciones económicas que lo obligaron a recortar costos sin despedir a nadie, incluso un intento de fraude por un proveedor deshonesto, que detectó gracias a los controles implementados por María. Un día, durante una reunión con inversores, Javier recordó su cruce de frontera. «Llegué con nada, pero traía sueños», les dijo. Los inversores, impresionados, invirtieron millones en su nueva Venture, una app de servicios para el hogar que conecta trabajadores inmigrantes con clientes. Eso marcó su 11ª empresa, pero él siempre dice: 10 es el número que cuenta, porque representa 10 veces que me levanté. En las noches, Javier camina por su jardín, podado por sus propios empleados, y piensa en su madre. «Lo logré, mamá», susurra al viento. Rosa, ahora en Los Ángeles viviendo con ellos, asiente orgullosa: «Sí, hijo. Y lo mejor está por venir». La expansión continuó.
Javier no se conformó con el éxito local. En 2023, viajó a México para establecer alianzas con proveedores locales de productos ecológicos, creando una cadena de suministro transfronteriza que reducía costos y apoyaba a agricultores mexicanos. Eso fortaleció Ecoclean Supplies, convirtiéndola en una marca reconocida en ambos países. Enfrentó burocracia aduanal, pero su persistencia pagó. Importaba ingredientes naturales como limones y hierbas, creando empleos en San Miguel. Es mi manera de devolver a la tierra que me vio nacer, explicó en una entrevista con un periódico mexicano. De vuelta en Estados Unidos, Javier enfrentó una crisis personal. Diego, su hijo mayor, fue víctima de bullying en la escuela por su origen inmigrante. «Papá, ¿por qué nos odian?», preguntó el niño con lágrimas. Javier, recordando sus propias humillaciones, lo abrazó. «No nos odian, hijo. Temen lo que representamos, fuerza». Usó eso como motivación para lanzar campañas antidiscriminación a través de su fundación, colaborando con organizaciones como ACLU. Ganó aliados poderosos, incluyendo celebridades que promocionaron sus productos. En 2024, una recesión económica amenazó sus empresas. Las ventas cayeron 30%, y Javier tuvo que innovar. Introdujo servicios virtuales, consultas en línea para mantenimiento del hogar durante cuarentenas voluntarias por salud. «La pandemia nos enseñó a ser flexibles», dijo a su equipo. Sobrevivió, emergiendo más fuerte con diversificación en e-commerce. Hoy, Javier reflexiona sobre su viaje. De un joven asustado cruzando el desierto a un empresario con un imperio valorado en millones. Ha escrito un libro, De baños a imperios, la historia de un inmigrante, que se convirtió en bestseller en comunidades latinas. Da charlas en universidades, inspirando a estudiantes. El fracaso es un maestro, no un verdugo. Pero Javier sabe que el éxito no es eterno. Planea su legado, entrenando a sus hijos para tomar las riendas, asegurando que las empresas sigan éticas y comunitarias. No se trata de dinero, sino de impacto, dice. Una mañana, mientras desayuna con su familia, Javier recibe una llamada de su primo, el que lo inspiró initially. «Primo, estoy orgulloso. Ven a México, abre una rama aquí». Javier sonríe, «Ya voy en camino». La historia de Javier continúa escribiéndose, un capítulo de resiliencia a la vez, probando que de las profundidades se puede ascender a las alturas. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.